John Jairo Bodmer dejó de ser el técnico de Atlético Nacional. El técnico que fue canterano de lo que fue las inferiores de Atlético Nacional no dejó un buen desempeño en el primer equipo y dejó de ser el nuevo técnico. Hoy vamos a hablar de por qué, cuáles fueron las causas de su salida, que fue una renuncia, pero adicional a eso vamos a estar analizando del por qué su idea de juego no logró cuajar en el Atlético Nacional. Bueno, Diego, ya tenemos otro técnico que no va más en la Liga Colombiana. Esta vez, lastimosamente, y que ya se está volviendo costumbre en nuestro fútbol, es por tema de amenazas. No lo saca la directiva, sino que es una renuncia que hace John Jairo Bodmer por amenazas familiares que recibió por parte de aficionados, hinchadas, no sé, pero que se le acepta la renuncia, como dice el comunicado, por protección propiamente del técnico y también de los familiares. Que se está volviendo costumbre, ¿no, Diego? Lastimosamente. Sí, A Aja le pasó lo mismo en el Deportivo Independiente de Medellín. Y el caso, digamos que tuvo más revuelo en un inicio, fue el del número 10 de América de Cali, del español, del Lago Falque. sí, También señor. hay problemitas no, unos problemas graves de seguridad en la ciudad de Cali y bueno, decidió retirarse de la institución. Ahora le tocó a John Jairo Bodmer lastimosamente vivir ese tipo de experiencias, pero hablemos del John Jairo Bodmer técnico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuáles son las causas de su salida? bueno, yo creo que en principio me parece que la decisión, más allá de que es una decisión forzada, porque no es una decisión en la cual el club haya tomado la iniciativa de echarlo, de despedirlo, creo que es una decisión que tocaba tomar. Tenía que irse Bodmer. Más allá de las cuestiones familiares y de seguridad, creo que el equipo ya estaba en una dinámica bastante negativa, que creo que era muy difícil para Bodmer levantar, sobre todo en este semestre. Era muy difícil que él pudiera cambiar en 180 grados esa dinámica negativa en la que estaba el equipo, en donde nada le salía bien, en donde le costaba un montón a nivel futbolístico, y creo que era momento de dar un paso al costado porque no se veía por dónde. Yo creo que una de las principales razones es primero que el hincha no logró darle un clic o no pudo darse un clic con este equipo, sobre todo porque perdió muchos partidos importantes, muchos clásicos. Y para el hincha de Nacional, los clásicos, sobre todo contra Millonarios y contra América, tienen una importancia, tienen una gran importancia. Y fueron en esos partidos donde se vio la peor versión del equipo de Bournemouth. Vale, va a dar unos datos del rendimiento de John Jairo Bodmer como técnico de Atlético Nacional. Su rendimiento fue del 42%, sumó 22 partidos en total, de los cuales 8 fueron victorias, empató 4 y perdió 10 partidos. Fueron más los perdidos que los ganados. Y digamos que al mando de John Jairo Bodmer el equipo logró convertir 27 goles y recibió 30. Un equipo totalmente desequilibrado que no encontró ser, digamos que eficiente y contundente en la parte ofensiva, pero sí muy blando, tanto por conceptos tácticos como por acciones individuales, errores individuales de los propios jugadores. Que ya vamos a hablar más adelante de eso, porque sí que hubo rendimientos bajísimos en algunos jugadores, tanto en la temporada pasada cuando recibe el equipo Johairo Osmer después de la salida de Amaral, como en este inicio de liga también en algunos jugadores. Además de eso, usted ya lo mencionó. Por ejemplo, en este semestre, en este primer semestre de este presente año, el equipo ha perdido contra el Deportivo Cali, perdió 3-2, contra Millonarios perdió 0-1, igualó con Patriotas, igualó con Once Caldas, y además la derrota yo creo que más le tuvo que haber dolido al hincha de Nacional fue con América de Cali, que fue el debut además de César Farías, con un 4-1 en condición de visitante. Sin duda los números, Diego,
no lo respalda. La realidad es esa. Y si hay algo que inclusive los propios técnicos dicen es, nosotros vivimos de los números, de las estadísticas un poco, de las victorias. Pero pasemos a Sí. hablar de la cuestión táctica. Y es por qué su idea de juego no logró cuajar dentro del equipo de ese Atlético Nacional. Bueno, yo creo que principalmente me parece que el Nacional, Atlético Nacional, sobre todo en este semestre donde por ahí se le podía, digamos que dar un espacio más al análisis, analizarlo ya más en profundidad al equipo de Osmer, sobre todo porque había tenido, digamos que esa gabela de haber ganado la Copa Colombia ante Millonarios. El equipo se reforzó mal, sobre todo porque no dio ese salto de calidad en algunas zonas donde tenía que darlo y a su vez fichó jugadores que uno no veía que iban a encajar. Nosotros lo mencionamos con algunos nombres cuando se dieron la oficialización de esos fichajes. Nosotros dijimos que no lo veíamos dentro del modelo de juego, tal es el caso de Carlos Sierra, por ejemplo. Y en ese sentido ya era, digamos que uno ya veía que el equipo no iba a dar o no iba a encontrar esas soluciones en ciertos registros del juego como lo son, en principio, para mí, que creo que a nivel defensivo no se le veía sólido, sobre todo cuando lo atacaban, digamos que al espacio, yo veía ciertos desajustes en ese sentido, y con balón el equipo siguió siendo un equipo muy monótono, que le costaba cambiar de ritmo, que muchas veces jugaba un ritmo bastante lento y que eso le permitía muchas veces al rival defender con cierta comodidad y a su vez no poder darle, digamos que poder acelerar esas jugadas, porque un equipo puede jugar a ritmo alto o puede jugar a ritmo bajo, pero cuando se juega a ritmo bajo hay que tener la capacidad para acelerar las jugadas, para acelerar el ritmo, acelerar las jugadas, y cuando se juega a ritmo alto hay que tener también la capacidad de darle un puntico más de pausa. Y en ese sentido creo que el equipo de me jugaba a un ritmo lento y le costaba un montón acelerar las jugadas. Sí, es que por ejemplo, además se le fueron nombres importantes a este Atlético Nacional. Se le fue su mejor jugador de la temporada pasada, que fue Mier, el portero. Em, Contratan a Bernardo Espinosa, que es una buena contratación, pero en zonas donde el equipo tenía que sí o sí reforzarse porque le faltaba creatividad, le faltaba inventiva, le faltaba talento. Ahí fue en la zona en la que los perfiles a nosotros no nos encajaban muy bien, sobre todo por las deficiencias en lo que se le logró ver a este equipo de John Jairo Bodmer el semestre pasado en cuadrangulares. eh, y realmente el equipo, usted ya lo mencionaba, y era el tema del ritmo. Este equipo maneja un ritmo, digamos que un poco lento en cuanto al tema de construcción, porque el equipo intenta mantener jugadores a espalda de líneas para lograr ganarlas con algún pase vertical. ¿Qué pasaba? Todo radicaba digamos que en qué tan protagonista puede ser el central con esa salida desde el fondo, pero para esa salida desde el fondo se necesitaba movilidad y el equipo era muy estático en ese tipo de rol o en ese tipo de registros. Porque la gente a veces suele como confundir un poco el juego de posición con ser estáticos, como con guardar una sola posición y guardarse y esperar la pelota ahí. Y eso no es verdad. Lo que hace el juego de posición es distribuir racionalmente el campo de forma racional y de forma inteligente, que se logren tener superioridades numéricas y también superioridades posicionales. Pero para eso tiene que haber intercambios posicionales, tienen que haber interacciones, tienen que haber también ritmos y velocidades en ciertas zonas donde se tenga que acelerar las jugadas. Y este equipo no tenía eso. Uno encontraba en Mantilla un jugador que se estrellaba cada vez que recibía la pelota, con uno o dos rivales. Con Palacio era el único que intentaba por capacidad individual generar algún tipo de situación, pero siempre se veía muy aislado al delantero, sea Ramírez o sea Duque. Entonces el equipo carecía de esa inventiva, sobre todo digamos que en esa entre líneas, en ese juego entre líneas, para generar algún tipo de situación del cual uno dijera,
esa era la pieza que le faltaba encajar a John Jairo Bodmer dentro de su sistema que quisiera, o su modelo de juego que quisiera implantar en Atlético Nacional. Y eso fue, yo creo, Diego, lo que le faltó a este equipo, a este equipo. Además, estamos hablando ya de la parte ofensiva, que en la parte defensiva el equipo sí que tuvo muchos errores individuales de bajo rendimiento. Anteriormente fue Cristian Zapata junto a Mosquera. Y hace poco en Copa Libertadores vimos un rendimiento bastante flojo de Mosquera, el acompañante de Bernardo Espinosa. Entonces uno no Y, entiende, y además de eso ahí, mientras que usted interviene y termina ahí, em, mucho jugador joven que no dejan madurar dentro de la institución o dentro del primer equipo, lo quieren vender eh, y tampoco le dan el acompañamiento o un acompañante con la madurez necesaria para poder llevar ese proceso de jugador joven al primer equipo de forma, no sé si responsable, pero sí de forma adecuada para que se pueda instaurar en el primer equipo. y yo creo que es importante mencionar que, a ver, Bodmer es un entrenador de juego de posición. Él intentó que su equipo jugara o no. Digamos que la intención de él era construir un equipo de juego de posición. Que lo haya conseguido es otra cosa totalmente diferente. Que no haya podido digamos que conformar ciertos patrones, construir ciertos mecanismos, automatismos, eso que se necesita dentro del juego de posición para encontrar ventajas, para poder progresar en campo rival a través de, digamos, de esos mecanismos, de esas relaciones entre jugador y jugador, no lo logró construir. Y esa es una de las cosas por las que no logró resultar, sobre todo porque principalmente, como lo hemos dicho, no tenía ese capital humano que a veces se necesita para un modelo de juego como el juego de posición, porque también había una intención por parte de Bodmer que no, digamos que no se adaptaba bastante bien a las características y a la naturaleza de ciertos jugadores. Por otro lado, no, ya mencionaba usted lo de los jóvenes, y mucho se ha hablado en estos últimos días, en estas últimas semanas, tanto en el periodismo deportivo como en la hinchada propia de Atlético Nacional, y es el tema del proyecto. El proyecto de apostar a los juveniles es bueno, a mí me parece buenísimo, sobre todo porque habla muy bien del trabajo que se está haciendo en divisiones menores en Atlético Nacional en los últimos años y porque ha sacado jugadores de nombre, Carlos Cuesta, Mosquera, Cabal, muchos jugadores, sobre todo en la parte defensiva. Y es bueno apostarle a los jóvenes. El problema es cómo usted o cómo el club Atlético Nacional logra construir un contexto favorable, un contexto positivo, arroparlos para que ese chico que viene de trabajar en inferiores entra al equipo y sea, y digamos que trate de tener un rol secundario que a medida pueda llegar a convertirse en un rol protagónico, pero que el peso del equipo no lo lleven los jóvenes, porque lo que estaba pasando con Atlético Nacional es que el peso de los partidos, el peso de los resultados estaba recayendo en los jóvenes. Y creo que ahí se equivoca mucho Atlético Nacional en querer darle la responsabilidad a chicos de 19 años, de 20 años, de sacar buenos resultados porque puede ser contraproducente tanto para Atlético Nacional a nivel de títulos, de resultados y de ser un equipo competitivo como a nivel de ya propio de los chicos y de los juveniles. Sí, además hay que decir otra cosa y es que el problema no se soluciona con la salida de Johairo Butler. Eso es un Sí, no. problema ya estructural deportivo dentro de la proyección que tienen como institución Atlético Nacional. Realmente estuviera Amaral, o John Jairo Bodmer, estuviera el que estuviera, si no se hacen buenas contrataciones por parte del club, el equipo o la institución va a seguir en lo mismo. ¿Podrá ganar títulos en la liga local? Por supuesto. Los torneos permiten ese tipo de ventajas. Nuestro torneo permite ese tipo de ventajas. No ser el mejor durante el todos contra todos y aún así ir a ganar una final en cuadrangulares. Si no, pregúntenle cómo le dio a Río Negro en los cuadrangulares, siendo 2 temporadas seguidas el mejor equipo en el todos contra todos con un excelente rendimiento.
¿Qué pasa? sí. ¿Cómo traslada usted ese campeonato local que logró ganar acá en Colombia, su rendimiento a torneos internacionales? Y ya lo vimos en el primer partido con Nacional de Asunción, que el equipo realmente es bastante plano en cuanto a ideas, en cuanto a ejecución, y sobre todo hay bajo rendimiento en muchos jugadores actuales dentro de la plantilla de Atlético Nacional. Entonces, la crítica realmente es más para los directivos, y es cómo van a generar que esa proyección que tienen ellos como proyecto de juveniles que están trabajando en las inferiores, tengan lo que usted dice es el contexto adecuado para explotar mejor ese talento. Ahí es donde está realmente la pregunta a lo que busca Atlético Nacional como institución. Pero bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá. Denle like al video, compártanos, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X y también obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Suscribiéndose a nuestro canal, saben que nos ayudan un montón. Suscribiéndose, vean, más del 70%, 80% que ven nuestros videos no están suscritos a nuestro canal. Así que suscríbanse, inclusive denle a la campanita para que no se pierdan un próximo video y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.